habla de esto. Versículo 33 de Mateo 5. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos. Debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Aquí es tal vez una larga manera de decir, pero que cumplamos nuestra palabra. Y esto es lo que el autor está diciendo aquí en Eclesiastés. Que no debemos decir así nomás las cosas, tenemos que cumplir lo que decimos. La próxima parte habla de la futilidad de las riquezas, versículos 8 y 9. Si en alguna provincia ves que se oprime al pobre y que a la gente se le niega un juicio justo, no te asombres de tales cosas, porque a un alto oficial lo vigila otro más alto, y por encima de ellos hay otros altos oficiales. ¿Qué provecho hay en todo esto para el país? ¿Está el rey al servicio del campo? Entonces aquí los reyes no estaban cumpliendo con lo que tenían que hacer. Estos versículos hablan de la opresión de los pobres. De no darles justicia. Y esto seguimos viendo ahora en nuestros tiempos también. Hay corrupción, el que más puede pagar, más justicia va a recibir, o más preferencia. Versículos 10 al 20. Siga, por favor. Sí. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Al 20. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no ve los sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, como poco, pero al rico no le deja morir de abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus sueños para su madre, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en mano.
Sí, hablando de la futilidad de las riquezas, vemos en versículo 10, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente, siempre va a querer más, ¿no? Y creo que es una tentación hasta para los cristianos. Pero no llena el corazón vacío el dinero, porque siempre, y eso podemos ver, a veces las personas más ricas son las personas menos contentas. Eso podemos ver. No parece de afuera, no, pero cuando a veces hablan ellos se puede saber. Porque la gente les busca mucho por el dinero y no por ellos mismos. Versículo 11, donde abundan los bienes, sobra quien se los gaste. ¿Y qué saca de esto su dueño aparte de contemplarlos? El dinero no resuelve todos los problemas de la vida. Eso, un tío de mi esposa sacó la lotería hace años ya. Pero él desde allí ya no está viviendo con la familia. Gastaron todo en un rato, se fue. Y él se fue con otras mujeres y empezó un montón de problemas ahí. No se llamaba así, pero podría ser, ¿no? Pero eso es, siempre viene el mal con el bien en esos casos. Versículo 12. El trabajador duerme tranquilo, coma mucho o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no lo dejan dormir, porque el dinero no da tranquilidad de ánimo. No es una garantía que la persona va a estar tranquilo solo porque tiene dinero. En versículos 13 al 17 vemos que tampoco proporciona seguridad la riqueza. Eso no da seguridad. Y la persona va a tener el mismo fin como cuando llegó. Dice, desnudo como vino al mundo y sin llevarse el fruto de tanto trabajo. No le sirvió afanarse tanto. Y en esta última parte de capítulo 5, vemos otra vez que en esta vida lo mejor es comer y beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. Dios da abundancia y riquezas para nosotros poder comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes. Es don de Dios.
Y como Dios le llena de alegría el corazón, muy poco reflexiona el hombre en cuanto a su vida. ¿Qué piensan de este último versículo? Sí. Ujú. Sí, es muy fácil perder como la manera de ver las cosas como Dios quiere. Yo pienso en lo que Pablo dijo en Filipenses 4, ¿no? Cuando él decía que aprendió a estar contento cuando tenía mucho y cuando no tenía nada. Y solo Dios da la habilidad de hacer eso. Cuando dice, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Justo el contexto de ese pasaje es eso. A veces sacamos ese versículo, pero está hablando que Dios da la habilidad de estar contentos. Cuando tenemos mucho o tenemos poco, y de eso se trata, ¿no? Ahora vamos a hacer un trabajo en grupos. ¿Cómo hacemos? ¿Cuántos somos? 10, ok. Entonces, ¿cómo tal vez hacemos grupos de 3 y un grupo de 4? Quiero que trabajen un poquito en Eclesiastés 6. Que vean que tratan de ver lo que el autor está diciendo con una aplicación para nuestro tiempo ahora. ¿Qué es lo que el autor nos está diciendo y cómo podemos aplicar esto? Eclesiastés capítulo 6. Entonces vamos a tomar como unos 20 minutos y después compartimos con el grupo grande lo que hemos aprendido. Divídanse en grupos de 3 o 4 personas, para que no sean muy grandes, así cada persona puede participar un poquito más. Primero lean el texto juntos y después empiezan a trabajar, ¿no? O las preguntas. ¿Qué es lo que el autor está diciendo? ¿Y cómo podemos aplicar esto para nuestro tiempo de hoy? Tal vez apaguemos un rato porque es un trabajo en grupo, ¿no? Sí. Ahora vamos a compartir lo que hemos aprendido de Eclesiastés 6.
primero, ¿qué es el mensaje y qué significa para nosotros ahora y cómo podemos aplicar? Es lo que queremos ver. Empezamos con este grupo de este lado. ¿Qué es una cosa que aprendieron acerca del mensaje del autor para nosotros? ¿Hay un portavoz o todos van a compartir al mismo tiempo? ¿No? En el versículo 2, habla acerca de que a todos, digamos, más bien dicho, Dios a unos dio la capacidad de disfrutar y a otros no. ¿Por qué Dios nos dio a todos el mismo privilegio? No lo sabemos, pero habla el acerca de que el hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra y nada más le falta todo de lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y más horroroso. Hemos visto alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias, conocidos, personas tan cercanas, y en verdad acumulan riquezas y no las saben disfrutar. Como acabamos también que en el Nuevo Testamento habla del Señor que debemos estar conformes con el alimento y lo básico, ¿no? O sea, no ganarnos por tener muchas eso. Sí, eso es verdad. Que tienen las riquezas, pero es como si no tuvieran, ¿no? Porque no saben manejar la situación y no pueden gozarse de lo que tienen, no pueden disfrutar. Ok, vamos a este grupo, si no, no vamos a dejarles nada que decir, ¿no? Que hay algo que pueden compartir ustedes. Como la pregunta dice qué nos quiere decir el autor con este capítulo, nosotros decimos que nos quiere mostrar que en la vida de los cristianos, como cristianos, nosotros nos debemos saciar en las cosas de Dios, sabiendo que Dios para Dios es la gloria. Entonces, como cristianos, esa debería ser nuestra forma de vivir. Y por eso es que nosotros en realidad tenemos gozo. Sabemos que todo es para la gloria de Dios, vivimos en función del que manda Dios. Sin embargo, ahí sí no tendría sentido lo que tengamos o no tengamos. Ahí sí podemos tener gozo, que estemos en la situación que estemos. Para nosotros eso nos quiere decir la autor. ¿La aplicación también debo decir? No todavía, no. Vamos a hablar un poquito más de... Y otra cosa, Dios es quien nos da lo que tenemos. No depende de nosotros. Eso es otro punto importante aquí. ¿Que hay otra cosa que este grupo descubrió o que quieren compartir? Pienso yo que, como aquí dice el título, ¿qué sentido tiene la vida? Todo el título del capítulo 6 es de personas que se han afanado, que tienen muchas cosas, tienen muchos hijos, pero no tienen sentido su vida porque no tienen a Dios en su corazón. Y este versículo 2, como decía,
Dios le da abundancia, pero no le da ese placer de disfrutar porque no es de su agrado. Y solo los hijos de Dios son de su agrado. Entonces, esta persona o estas personas tienen muchas cosas, pero no disfrutan de lo que tienen porque no tienen a Dios en su corazón. Y también dice que a esta persona le vale más no haber, que tiene más valor el que no nació que esta persona porque no ha hecho nada. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no somos nada. Y más le vale no haber nacido porque nació, trabajó, se afanó muchísimo, murió, pero no tiene ese legado de vida que ha dejado a los demás. Entonces, como no ha hecho, no vale nada, su vida no valió para nada. No, como dice el título, no hay sentido de su vida. Es como un callejón sin salida, no la vida, si vivimos de esa manera. Y otra vez usa la misma comparación el autor cuando dice, yo digo que un abortivo vale más que él. O sea, alguien que nunca ha vivido. Sí. Cuando el autor menciona el hombre de 100 hijos y vive por muchos años, es como una exageración para hacer su punto. Pero es solo para hacernos pensar, no. ¿Qué dice ese versículo en la Reina Valera, versículo 3? Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Sí, ok, solo quería ver cómo expresaba muchos años, dice lo mismo, ¿no? En ese tiempo era el hombre que tenía más hijos, era mucho mejor, ¿no? En el tiempo en que estamos haciendo el Antiguo Testamento. Y también me parece que es importante el tiempo en que vivían, porque en la Biblia muchas veces nos dicen y fulanito vivió no sé cuántos años, y tuvo hijos a no sé cuántos años. Parece que la edad en que ellos vivían, el tiempo que vivían era importante, como también cuántos hijos tenían era importante. Pues aquí lo que me parece a mí que trata de decir, aunque este hombre era muy importante, pero como no vivió, no estuvo con el bien, o sea, no tuvo a Dios en su corazón, no vivió como en ese tiempo deberían haber vivido, no vale para nada. Sí, así mismo es. Como que vivió su vida en vano, ¿no? ¿Y hay otra cosa que ustedes quieren mencionar antes de ir a la aplicación? ¿O cómo? Aquí al último hay unas preguntas como que no tienen respuesta, ¿no? Cuando dice, ¿quién sabe qué le conviene al hombre en esta breve y absurda vida suya, por donde pasa como una sombra? ¿Y quién puede decirle lo que sucederá en esta vida después de su muerte? Eso habíamos hablado un poquito antes, que no hay una respuesta a lo que va a pasar después de la muerte aquí en este libro.
Pero sí sabemos que la muerte viene y debemos usar bien el tiempo y los recursos que Dios nos da. ¿Y qué aplicación podríamos sacar de este capítulo? ¿Qué debemos hacer nosotros al pensar en estas cosas? Empezamos con este grupo aquí. ¿Qué piensan ustedes que es la aplicación para nosotros? Nosotros decíamos que tendríamos que sabiendo que somos hijos de Dios y la gloria es para Él, deberíamos acoger las bendiciones espirituales, deberíamos hacer oración, lectura de la palabra, ya que somos salvos. También debemos tener la comunión con los hermanos, congregar, porque eso nos permite gozar de lo que tenemos y no perdernos, porque pienso que decíamos que si dejamos de hacer eso, por ejemplo, nos descuidamos, fácilmente podemos caer en lo mismo que les pasa a las personas que no tienen a Dios. Y decíamos que nosotros todo esto que haríamos, lo haríamos sabiendo que Cristo es todo, que Él es quien nos salvó y que si no fuera por Dios no tendríamos nada, ni siquiera la vida. Entonces, el Rey es soberano, es quien manda. Basándonos en eso hacemos lo demás. Y por eso es que nos quedaríamos satisfechos con lo que tenemos, sea poco. Sí. ¿Y ustedes aquí qué determinaron es la aplicación para nuestras vidas hoy? Que no debemos afanarnos por las cosas terrenales, sino por la vida eterna. Pero lamentablemente pasamos pensando y afanándonos por disfrutar de las cosas terrenales. Si no sabemos. Sí. Solo hay una diferencia entre disfrutar y afanarnos, ¿no? Porque lo que Dios da, nos da para usar, no para disfrutar, pero es diferente como tener como prioridad, ¿no? Pero ese balance tenemos que tratar de encontrar y escuchar lo que Dios tiene que decir a nosotros. Si estamos mal en algo, si tenemos las prioridades mal puestas, es escuchar lo que Dios nos dice, ¿no? Y a veces puede decirnos por su palabra, como Elda dijo en la comunión, a veces alguien puede decirnos si estamos mal en algo. Pero sí escuchar es importante también. No sé si alguien más quiere añadir algo de lo que han visto en ese capítulo. Sino para seguir un poquito más hasta la 1 vamos a tener el almuerzo. Versículo 1 de Eclesiastés 7. Eclesiastés 7 es como un grupo de proverbios. Es una colección de proverbios aquí. Y empieza con esta. Vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace.
Primeramente, ¿por qué es importante el buen nombre? Es un buen testimonio, ¿no? Un buen nombre es cómo podemos ministrar a otras personas, porque si no tenemos un buen nombre, ¿quién nos va a hacer caso, no? En nuestro ministerio. Y yo digo que aún más que un buen nombre es importante el carácter, ¿no? Porque podemos engañar a algunas personas, pero a Dios no. Entonces un buen nombre es lo que las personas piensan de nosotros. Podríamos decir es la reputación que uno tiene. Pero el carácter es lo que realmente somos. Entonces eso es aún más importante que cuidar que el buen nombre. Y esta segunda parte vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Ya habíamos hablado de eso un poquito, pero ¿qué es la idea aquí? Exacto. Está hablando de lo que hay aquí en la tierra, el sufrimiento se acaba, ¿no? Sí, es la idea. Y está relacionado vale más ir a un funeral que a un festival. ¿Eso les gusta ir a los velorios a ustedes o no? No. ¿Qué piensan? Es una buena pregunta. ¿Qué piensan ahí? Siga, Diana, no, perdón. A veces las fiestas son como muy superficiales, ¿no? Y cuando vamos a una fiesta, no hay nada que se queda después, ¿no? Pero cuando vamos a un velorio, a veces pensamos en lo que realmente es importante en la vida, ¿no? Es exacto, es una buena palabra, reflexionamos. Hay como pensamientos más serios, más profundos que en una fiesta, ¿no? Eso es lo que pienso y lo que algunos de los comentarios han dicho acerca de esto. Pero no es que nos gusta, no es lo mismo, pero pensamos en cómo la persona ha vivido su vida y de eso podemos aprender. Cuando vamos a una fiesta o cuando la gente va a una fiesta, toma, baila, pero eso como que es un poquito vacío, ¿no? De eso se trata, creo. Pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven deberían tenerlo presente. Pensamos en estas cosas más profundas de la vida. Versículo 3. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. ¿Qué piensan de ese versículo? ¿Por qué le hace bien al
Sí. Y es mejor para la salud incluso. Sí, ¿qué piensan de eso, no? Hasta es una terapia para los que están con cáncer, por ejemplo, hoy día. Sí, es un buen punto, ¿no? Entonces, ¿qué piensan que quiere decir aquí? Pero mejor que con la tristeza que nos viene a nuestra vida, con la tristeza finalmente volvemos a darnos cuenta a reflexionar que en realidad Dios es el dueño de nuestras vidas. Cuando estamos con alegría a veces nos olvidamos. Sí. Y una persona que siempre se ríe no es una persona sincera tampoco, ¿no? A veces está como tratando de fingir, ¿no? Algo que no es. Pero tampoco la idea aquí es una persona cabizbajo, ¿no? Que siempre es... Sí. Sí. Es como vimos antes, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, pero una persona que siempre ríe es como superficial. Bueno, la sociedad actual y aún en el contexto de las iglesias es lo que cada vez se enseña más, que es el fin del hombre, es la felicidad. Es decir, tú trabajas por alcanzar la felicidad, tú descansas por alcanzar la felicidad, tú tienes tiempo por ser feliz, compras la televisión por ser feliz, sales a vacaciones porque es bueno ser feliz, te compras la ropa de porque es feliz y así. O sea, incluso venir a la iglesia es como con toda esta cosa de la música que te alegra el corazón y no sé cuánto, plantea esto un problema serio. O sea, Sí. no es solamente un asunto personal, sino ya en todos los ámbitos realmente es un proceder no bíblico. Sí, hay personas que van a tal iglesia porque les gusta la música, ¿no? Para mí eso es muy superficial. Siempre ha sido cuando una persona me dice cambié de iglesia porque no me gustaba la música. Eso es porque no es como tener buenas prioridades. Eso es verdad lo que acaba de decir Luis Carlos. La felicidad se basa en cosas, ¿no? No es como el gozo que Dios nos da, que tiene como una base firme, ¿no? Y a veces nosotros enseñamos también a nuestros hijos, Sí. que la búsqueda de la felicidad es, a final de cuentas, la prioridad de la vida. Por eso, busca una profesión que te haga feliz. Sí. O haz cualquier cosa, pero lo importante es que seas feliz. Sé feliz. Pero eso es una necedad, según lo que estamos haciendo. Y tal vez el autor dice de esta manera como para hacer su punto, ¿no? Que la felicidad no es el propósito de la vida. Sí. Eso sí es verdad. Seguimos aquí, dice, el sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. ¿Qué podemos entender por la muerte aquí? Que tiene un fin y que mientras tanto hay que vivir como si viniera el fin, ¿no? Como con motivos, con metas, y no solo pensar en la diversión.
Vale más reprensión de sabios que lisonja de necios. Esto es muy importante cuando estamos buscando amistades, que busquemos a personas que realmente se preocupan por nosotros y quieren ayudarnos. No es solo buscar a alguien que siempre nos va a decir lo que queremos, ¿no? Pues las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla. Y también esto es absurdo. ¿Qué entienden por este versículo aquí? Que las lisonjas, digamos, de los necios, al final desaparecerán como los espinos confundidos. Son solo por un momento. A lo mejor no es verdad lo que están diciendo, son solo lisonjas. Es solo ruido. Es algo que hace ruido, pero después pasa casi enseguida, ¿no? No es algo que dura o que deja un buen resultado, sí. Sí, sí. No es como el ruido del gamín. No. Es un ruido que no sirve para nada. Solo Sí, sí, así es. Y la extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Es como se ha dicho, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso van a leer en sus libros, hablando de la corrupción. Versículo 8, vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. Eso porque como terminamos en algo es mejor que como empezamos, porque allí se puede ver la perseverancia. Porque muchos empiezan algo, pero pocos terminan. como Mint, por ejemplo. Como los ensayos de Mintz, exactamente. Sí. No. Eso. Oportunidad. Sí. No. Sí. No, Sí, 8, sí estamos. Ahí dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Es casi la misma idea, pero porque muchos empiezan a poner una empresa, por ejemplo, pero no todos llevamos a su fin, no perseveran. claro, y empresa es una iniciativa de hacer algo. Sí, sí. Sí, es como una ilustración que se está tomando. No es una actividad que una empresa empieza. Entonces, estudiar en Mint es una empresa. Claro, entonces, ¿cómo empiezas? No es importante, sino si te gradúas. Más o menos. Sí, no. Así de- Sí. Aprovecho este paréntesis para... Es bueno, sí. Hay que aprovechar. Es un mensaje pagado, ¿no? Sí. Y vale más la paciencia que la arrogancia. ¿Qué
quiere decir eso? Sí. El humilde aprende siempre más que el altivo, ¿no? Porque tiene el corazón dispuesto a aprender. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. No te dejes llevar por el enojo que solo abriga el corazón del necio. Sí, aquí en su libro dice como explicación, el enojo es como la ira. Puede ser justo, pero incontrolable. Aquí se refiere a esta clase de enojo desbordado que no hay quien detenga en un momento de enfado. De allí que el que sea pronto a esta clase de reacción quede catalogado entre los necios. Porque el enojo en estos casos se ha convertido en una fuerza incontrolable en el seno de los insensatos. Hay que dominar el enojo al igual que la ira. Versículo 10 habla de las preguntas vanas. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Porque ya no podemos volver al pasado tampoco. Los ojos de la fe miran siempre hacia adelante. Versículos 11 y 12. Buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. ¿Qué significa esto? La sabiduría entendida en el sentido bíblico, que es el temor de Dios, produce vida, puesto que se halla en constante contacto con el Señor de la vida y de la bendición. Ese tipo de sabiduría nos ayuda. Solo que muchas personas más se ponen a la sombra del dinero que la sabiduría. Aquí tenemos otra vez ese texto que teníamos antes. Contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Ahí vemos otra vez. No podemos luchar en contra de Dios, es la idea. Él siempre va a llevar a cabo sus propósitos de la vida. Es como un ejercicio en vano luchar contra los propósitos de Él.
Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Esto quiere decir que lo bueno y lo malo viene de Dios, a veces con su propósito, pero nunca podemos saber exactamente por qué las cosas están pasando en ese momento. A veces después podemos ver un poquito mejor, pero en el momento es bien difícil. Y la cosa es que también cuando recibimos lo bueno, ahí nosotros creemos que vemos Ujú. el favor de Dios y el propósito de Dios. Pero cuando vienen las cosas malas, en cambio ahí no alcanzamos. Sí, O sea, somos muy selectivos en realidad en nuestra apreciación de los propósitos. sí. Nos gusta y entendemos claramente que como el Señor nos bendice cuando nos pasa lo bueno. Sí, y lo mismo pasó, por ejemplo, en la vida de Job. Es un ejemplo de paciencia, pero si lees lo que él clamaba a Dios también al mismo tiempo. Entonces, los personajes bíblicos pasaron lo mismo que nosotros pasamos ahora. No siempre pensaban que era para su bien en ese momento. Y eso nos ayuda a pensar como Dios quiere en estas cosas. Todo esto he visto durante mi absurda vida, hombres justos a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Versículo 15. Versículo 15. ¿A qué se refiere esta parte aquí? Sí. Es una cosa que a veces la gente se cree muy justo, ¿no? Y esa actitud puede ser destructiva, ¿no? Y al mismo tiempo hay hombres malvados que se dan cuenta de su maldad. Porque a veces parece que los malos ganan en esta vida, ¿no? Pero siempre, solo a corto plazo es así. Después la justicia sí llega, ¿no? Aquí el autor les estaba advirtiendo en contra de la justicia propia y del orgullo que viene cuando pensamos que ya lo sabemos todo. A eso está refiriéndose aquí. Como dice, porque dice, no seas demasiado justo, ni tampoco demasiado sabio, para que destruirte a ti mismo. No hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio, para que morir antes de tiempo. Conviene asirse bien de esto, sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Es como la sabiduría aquí de que Dios está hablando.
nos ayuda a ver las cosas con claridad. No creernos demasiado justos ni demasiado sabios, sino es ser humilde. Y entender que es necesario temer a Dios en todo esto de nuestras vidas, las cosas que pasan. Versículo 19. Más fortalece la sabiduría al sabio que 10 gobernantes a una ciudad. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Esto también vemos en Romanos 3, que no hay nadie justo ante Dios. En otras palabras, no hay nadie que solo haga el bien y nunca peque. Y la sabiduría nos ayuda a ver estas cosas. No prestes atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti. Aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. ¿Qué quiere decir estos versículos aquí? ¿De qué está hablando aquí cuando de lo que la gente dice acerca de nosotros? Exacto. El predicador de Inglaterra, Charles Spurgeon, decía así: ustedes no pueden impedir que la gente hable, y por lo tanto, lo mejor es cerrar sus oídos y no preocuparse de lo que dice la gente. Hay un mundo de ocioso parloteo ahí afuera, y aquel que le presta atención va a tener mucho trabajo. Sí, es mejor no hacer mucho caso, porque esto siempre vamos a tener en nuestras vidas, las personas que hablan mucho. Todo esto lo examiné muy bien y con sabiduría, pues me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Esto quiere decir que quería más sabiduría de lo que tenía. Lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe. ¿Quién puede dar con ello? Volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas, y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad. Y encontré algo más amargo que la muerte: a la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Esto porque acuérdense que Salomón, el protagonista de Eclesiastés, sea que él escribía o si otra persona asumía su papel, él había caído en esa trampa de buscar mujeres ajenas, ¿no? Que le hicieron dejar al Dios verdadero un tiempo, ¿no?
Y dijo el maestro, miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas una por una, que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya he dado con un hombre entre 1000, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Al estar creado a la imagen de Dios, el hombre tiene la habilidad de comprender y aprovechar las fuerzas que Dios ha puesto en la naturaleza, pero no usa siempre esta habilidad de una manera constructiva. El hombre ha usado sus habilidades para idear formas seductoras de pecado que destruyen a los individuos y a las naciones. Pero al final la sabiduría puede hacer que nuestra vida sea mejor, clara y fuerte. La sabiduría nos ayuda a enfrentar más fuertes la vida. Él estaba buscando todas estas cosas, pero al final encontraba que las cosas que él estaba experimentaban era en vano, ¿no? La vanidad, cosas absurdas y cosas complicadas, como dice aquí. El hombre se ha buscado demasiadas complicaciones. Con esto vamos a terminar esta parte para almorzar. Entonces, vamos a dar gracias aquí arriba o